Ahí está. Entonces, ya estamos con otros ítems. En este caso, el de respuesta corta. Se le brinda en este caso una Profe, pequeña información. ¿Sí? tengo una pequeña duda. Venga. ¿Cuál es la diferencia de la, de, la, de la evaluación anterior, de la comparación de preguntas, de una respuesta corta y la anterior? ¿Cuál sería la diferencia? Ahorita lo vamos a ver precisamente con los ejemplos. En la otra, tú ya le estás dando las respuestas. Lo único que tiene que hacer es elegirla. Se acabó, no hay mucho que escribir, solamente hay que pensar, razonar. Y en la respuesta corta, el alumno tiene que escribir. Pero obvio, no es un ensayo, es en una pequeña oración, ya da su respuesta sin ningún problema. Como si fueran lo que es el famoso, las preguntas abiertas, ¿no? Ten mucho cuidado. De hecho, ese concepto debería desaparecer. No deberían existir las preguntas de exámenes con respuestas abiertas, que su nombre indica, ¿no? Se abre. Entonces, ahí da la oportunidad de que el alumno lance choros y no dé la respuesta correcta. Entonces, deberían ser sustituidos por este tipo de exámenes de respuesta corta. Porque, ¿qué es lo que le vas a evaluar? Choro, argumento o que te dé la respuesta correcta. Ahí te lo vamos a ver para que veas la Gracias, diferencia. profe. Sí. Allí está. Instrucciones. Escriba sobre las líneas lo que se le ofrece a la derecha de lo que se solicite en cada caso. Imaginando 12 reactivos y un punto por cada acierto. Anote 3 de los principios de la función pública. Entonces, cuando dice anote 3 de los principios, significa que hay más de 3. Entonces, ¿qué pasa cuando el alumno da 4? ¿Qué querían ustedes? Repito, se le está solicitando 3 principios de la función pública y el alumno da 4. ¿Qué hay que hacer? En mi caso, yo se la tomaría como buena. Aunque la pregunta decía 3 principios, si pone 4, yo se la tomaría como buena. Ajá, y ahora imagínate que en la segunda falló. Y yo te digo, pues como te escribí 4 y las tengo bien, pues ahí me pasas la que me sobró. ¿Tú qué le dirías? Pues no, efectivamente, se puede obvio tomar como correcta, pero desde luego que ahora sí, no hay puntuación extra, porque claramente está diciendo la puntuación que merece cada ítem. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Cuál es la entidad responsable de coger los recursos de amparo? La respuesta es sencilla, queda en una pequeña oración. Es que no me alcanzó el espacio para contestar la pregunta. Entonces, eso significa que está mal redactada la pregunta. Aquí hay otro ejemplo, instrucciones sobre las líneas que se ofrecen a la derecha. Escriba lo que se le solicite en cada caso. Y obvio, diciendo los puntos que deben de tener y dice, anote el nombre de 3 trastornos de la personalidad y el mismo caso, solamente los nombres. ¿Qué pasa en este caso si el alumno lo hace? Imagínense, trastorno disociativo de la personalidad, trastorno de la personalidad límite. ¿Y qué les gustaría? Trastorno... Ay, ¿cómo se llama el trastorno? Ay, ya voy a fallar. Trastorno borderline. Ya anotó los 3. Y entonces el maestro les regresa. Es que no los explicaste.
¿Cuál sería, en este caso, su objeción? Es que nada más dice anotar, no explicar. Excelente, entonces eso es correcto. Entonces, ser lo más precisos en las instrucciones. Si solamente dice anotar o escribir, eso es lo que se debe de hacer. Cambiaría si dijera, anota 3 trastornos y además explícalos. Ah, entonces ya es diferente. Pero desde luego, repito, este tipo de exámenes no debería de existir. Ahora vamos con los ítems de correspondencia. Entonces, para su solución, se debe establecer precisamente relaciones entre dos columnas, que puede obvio ser con letras, con números, pero desde luego también hay que prestarle mucha atención a las instrucciones que se están dando. Ahí tenemos un ejemplo. Instrucciones. En la columna de la izquierda aparecen funciones de entidades del Estado y en la derecha los nombres de las entidades responsables de esas funciones. Escriba dentro de cada paréntesis el número de la derecha que corresponda y que relacione correctamente cada función con la respectiva entidad. No sobran opciones ni enunciados. Si se dan cuenta, aquí hay una indicación adicional. Es decir, no van a sobrar espacios, no van a sobrar números. ¿Y qué pasa en este caso cuando en la columna del nombre de las entidades existieran 10, pero donde las funciones solamente existen 5? ¿Qué nos quiere decir eso? Pues que por pura lógica van a sobrar nombres de entidades de los estados. Así de simple. En caso, ¿qué pasara si existieran 10 funciones? Dale el teléfono a tu mamá. 10 funciones, pero solamente 5 nombres de entidades. ¿Qué significa eso? Que algunos números se van a repetir. Entonces, obvio, por recomendación, porque a veces también no faltan los alumnos que preguntan, ¿es que aquí van a sobrar? Pues sí, es lógico. Si te doy 10, te doy 5 opciones, pues algunas se van a repetir, o viceversa. Solamente algunas van a tener respuesta, otras no. Aquí hay otro ejemplo. Y desde luego trabajar en las instrucciones. Eso es lo más importante. Ahora vamos con los ítems de identificación. Consiste precisamente en presentarle al alumno cuadros, diagramas, dibujitos, esquemas, croquis, y en este caso el alumno tiene que identificar los elementos o partes precisamente de un todo. Eso generalmente se aplica en los exámenes de geografía, por ejemplo, de anatomía, donde tienen que identificar la parte de un cuerpo, de una célula. Entonces, ahí tenemos precisamente su característica. Bien, ahora sí. Es que me interrumpieron aquí un momento.
Entonces, ahí vamos precisamente un ejemplo. Puede ser una ilustración, una tabla en este caso. Entonces, a continuación se presenta un balance, clasifique en este caso los procedimientos y solamente marque el que haga referencia a un gasto. Entonces, bueno, ya lo identifiqué aquí. Plantas, sueldos y planillas. Entonces, lo único que debo hacer es marcarlo. San se acabó. No debe ser ninguna operación matemática, nada. Sencillamente identifica el elemento y san se acabó. Aquí es lo que le estaba comentando. Aquí ya se les presenta una figura, un diagrama, y entonces debe de colocar un número concerniente precisamente a cada una de las partes del aparato digestivo. ¿Ustedes qué harían si el estudiante coloca una línea? Ah, pues este es el esófago. Y sabe, ponle la línea. Ah, pues este es el estómago. Ah, de hecho aquí tengo las opciones de... Canta, ahí está. Sí. Este es el esófago. Ahí está. Y este que es el estómago. Y esta debe ser la boca. Y estos los intestinos. Y obvio, por lógica, este sobra y pone la línea aquí además. Y este es el hígado. ¿Ustedes qué harían? Yo se la anularía, profe. ¿Sí? Porque otra Sí. vez, lo comentaba yo anteriormente, no si yo, si las instrucciones te dicen escriba dentro del círculo el órgano correspondiente, pues, en vez de seguir las instrucciones, él hizo la línea, en vez de poner un ejemplo, poner el número 1 en los intestinos, es un decir, lo tenía que poner el número 1 dentro del círculo. Sí, efectivamente, debería de anularse. Entonces, ahorita nos va escribiendo de práctica, pues que se acaten precisamente a las instrucciones. Profe, Ahí me está voy a usted, ¿sí? desconectar y me voy a conectar desde el celular, ¿va? Sí, no hay problema. Ahí tenemos, obvio, otro ejemplo. Este ya es un poquito más elaborado, de identificación. A continuación se presenta un diagrama con músculos específicos. Identifique y escriba el nombre, origen, inserción y función de los músculos que se le presentan en la siguiente imagen. Entonces, es obvio, te repito, esto es un ejercicio mucho más elaborado, es de anatomía. Entonces, está marcando este músculo en específico. Entonces, nombre, ya lo identificó, pero además le está pidiendo las instrucciones, el origen, la inserción y función. Entonces, sean lo más claro precisamente cuando les proporcionen eh, instrucciones. Muy bien. Ahora vamos con la respuesta restringida. Bien, vamos con la respuesta restringida. Entonces, se le indica en este caso, de una forma precisa, las respuestas que se espera. Entonces, también se dan cuenta, aquí no hay opciones para los choros. Y este tipo de exámenes trata en este caso de medir los resultados en el aprendizaje, en su comprensión, aplicación y análisis. Y desde luego se supone un límite a la extensión de las respuestas, porque así ha habido alumnos, ¿no? Como que quieren marear al docente y a ver si pega. Ahí tenemos un ejemplo. Instrucciones. Escribe sobre las líneas que se le ofrecen debajo de cada enunciado lo que solicita en cada caso. La instrucción y obvio ya viene en este caso el problema en sí. Compare
con 3 criterios técnicos: el reclutamiento y selección de personal tradicional con el reclutamiento y selección de personal por competencias. Se calificará con base en la siguiente escala. Y obvio, aquí le están dando la escala obvio con la cual se va a evaluar, pero aquí el sujeto debe de construir, número 1, su tabla comparativa, porque le está pidiendo compare 3 criterios. Y aquí debe de desarrollar precisamente el problema. ¿Qué pasa si además de ser su tabla, aquí le pone otros asuntos? Es que es bla, 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 bla. O bien, no hace una tabla y comienza a hacer un enunciado. Entonces, obvio, tener mucho cuidado. Desde luego que aquí le está pidiendo, o le está dando, mejor dicho, una escala valorativa de la puntuación que puede obtener si es que siguió las instrucciones. Cambia, cambia, cambia. Ahí está. Aquí hay otro ejemplo de respuesta restringida. Justifica con 3 razones fundamentales en la que la literatura estudiada en el curso la importancia del apresto en el proceso de lectoescritura. Entonces también es un pequeño espacio. No hay opciones para el choro. Y desde luego, ahí vamos de nuevo con las características del grupo, las características obvio del curso. Generalmente se manejan conceptos que proporcionan ideas y por lo tanto este tipo de exámenes pretende eso, que haya comprendido los conceptos y luego los pueda manejar de cierta forma. Ahora vamos con la resolución de ejercicios, obvio que ese también es muy sencillo. Entonces, está dirigido precisamente aquí a los procedimientos de razonamiento lógico matemático. Entonces, obvio, ya pueden sospechar en qué áreas pueden aplicar precisamente estos ítems. Obvio, todo relacionado con las matemáticas. Pero desde luego, por lo general tienen una sola solución. Entonces, aquí también hay que ser muy claro en específico. En las instrucciones. Para ustedes, ¿qué sería más importante? ¿El proceso que están desarrollando los alumnos o la respuesta en sí? Hay algunos exámenes que sacan el problema, ya dan el resultado y lo único que piden es precisamente que desarrollen el problema para ver precisamente si se comprendió el proceso. Entonces, este tipo de exámenes es muy útil porque pueden falsear el proceso y entonces si le dan a la respuesta correcta y el alumno justifica en este caso su trampa. Entonces, es recomendable que en este tipo de problemas se le pueda prestar más atención al proceso. Ahí tenemos, obvio, un ejemplo. Instrucciones, con base en los movimientos que se indica, realiza un estado de resultados. Se calificará con base en la escala adjunta. Aquí también es conveniente. Si el proceso es muy complejo, y colocando una pequeña tablita. Bueno, si identificaste las variables, tienes tales puntos. Si estableciste bien la fórmula, tienes tantos puntos. Bueno, si diste con la respuesta correcta, pues adelante. Tienes estos puntos y obvio se suman al final para ver cuántos obtuvo en un solo ejercicio. Lamentablemente, eso no se da en la vida real. 2 por 2 y obvio tiene que dar 4. ¿Qué pasa si lo puso de otra forma, pero si de nuevo en el resultado? Pues obvio no se le toma en cuenta. Entonces, repito, deben ser muy específicos en las instrucciones y qué sería más importante para ustedes, el proceso o el resultado en sí. O como su compañero lo dijo, pues yo puedo prestarle la atención tanto al proceso como al producto mismo o al resultado. Entonces, cuando es eso, es conveniente que elaboren una pequeña tabla precisamente para ir evaluando punto por punto. Ahí tenemos otro ejemplo. Calcule el área de la figura y obvio es esta y solamente dan una parte. Y desde luego también una pequeña tablita de cómo va haciendo este proceso.
Ahora nos vamos con los ítems de resolución de problemas. En este caso se utilizan para medir aquellos contenidos donde precisamente se tengan que resolver problemas, dando una explicación precisamente lo más coherente posible, partiendo precisamente de los datos relacionados que les da el contexto, la pregunta en sí, y por lo tanto solamente se permite una respuesta única. Bueno, eso de menos debería ser lo idóneo. Y aquí ya tenemos un ejemplo. Un automóvil viaja a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Si tarda 65 minutos en llegar de un punto a otro, ¿cuál fue la distancia recorrida? Es una pregunta. ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer 235 kilómetros si mantiene la misma velocidad? De hecho, ya son dos preguntas. Y obvio, aquí le ponen una información adicional. 6 puntos sobre el procedimiento, 2 en el resultado y 2 precisamente en la respuesta. Y desde luego debe de ir identificando, irlo separando precisamente. Porque a lo mejor algún alumno se puede confundir. Ah, bueno, sí le doy a la segunda pregunta, pero a la primera no. O solamente contesto la primera y la segunda no. Entonces, como se darán cuenta, esto realmente es un problema y está compuesto precisamente por partes. En consecuencia, su valoración debe ser mucho más alta. Por ejemplo, este examen donde contenga 5 problemas de este tipo, ¿cuánto tiempo le darían para resolverlo y por qué? ¿Puede repetir la pregunta? Imagínense que tienen un examen exclusivamente con 5 de estos ítems o reactivos. ¿Cuánto tiempo le darían para contestar este examen de 5 problemas? Pues nos había dicho que si era de resolver problemas, era aproximadamente 5 minutos por reactivo. Entonces, si son 5, 5 por 5 son 25. Entonces, más o Bueno. menos 5, Ah, mira. 30. Mira, interesante. ¿Alguien más tiene otra respuesta? ¿No? No, Ya te profe, yo dejé. considero lo mismo. Nada más 30 Consi- minutos. no, considero 5 minutos por cada, bueno, pregunta, Ajá. es lo que yo considero, profe. O quizás a lo mejor como 3 minutos aproximadamente también, dependiendo la dificultad. Pues ahora sí, partiendo de lo que tienes en pantalla, por eso lo estoy mostrando. Si tienen un examen con 5 de este tipo de problemas, ¿cuánto tiempo le daría? Y a su compañera les dice que no, no le importa. 5 minutos por reactivo. Ahora sí, porque me lo dijo el profesor, ya se las aplicó. ¿Cuánto les darían ustedes? Bueno, ya leyéndolo más a profundidad les daría más. Estoy ¿Cuánto? analizando lo mejor. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto le darías? Estoy leyendo bien. Ay, ya se puso verde. Pues no sé, como unos 45, 50. Mira, efectivamente. ¿Alguien más? Bueno, adelante, pues, si no, nunca vamos a avanzar y les voy a dejar la tarea. Efectivamente, aquí de 45 minutos a 1 hora, porque se dan cuenta, los problemas son dobles. Entonces, prácticamente son 2 cuestiones por cada problema. Entonces, en consecuencia, se les debería otorgar más tiempo. Eso, vamos a ver. Vamos a avanzar ya para que les deje el problema y podamos contar con nuestras vidas. La solución de casos. ¿Cómo son estos reactivos? Entonces, se pretende a partir de la información que les da el mismo ítem y pretende en este caso medir procesos cognitivos de niveles superiores, mucho más complejos.
Entonces, por ejemplo, ustedes a este nivel, si se presenta la oportunidad para hacer un examen así. Ahorita vamos a ver las características. Solución de casos. Ahí está. Instrucciones. Con base en la siguiente situación basada en hechos reales, realice un análisis técnico. Ah, miren, ese se puso verde, ya se puso verde. Ahorita va a aparecer. Ahí está. Un análisis técnico, considerando los aspectos que un jefe de recursos humanos debe tomar en cuenta. Ramiro tiene 9 años que labora en la empresa, la Melcochita S.A. Siempre ha sido un empleado ejemplar. Sin embargo, desde hace 3 meses ha estado llegando tarde a su trabajo, no rinde de la forma esperada y hasta sospecha que pudo haber hurtado papelería de oficina y alguna materia prima, pero no se está seguro de esto. Entonces, se dan cuenta, aquí ya no es un simple problema, es un caso y del cual precisamente amerita una respuesta. ¿Qué es lo que se haría? En consecuencia, este tipo de ítems deben de ir acompañados precisamente con una tablita. Si está pidiendo aspectos técnicos, pues desde luego, obvio, debe de calificarse aparte. Si se toman en cuenta los aspectos legales, bueno, eso tiene otra puntuación diferente. Y así sucesivamente. Entonces, se dan cuenta, aquí el examen les va guiando qué aspectos deben de considerar precisamente para la solución del caso, del problema. Entonces, repito, este tipo de exámenes conviene mucho más que se realice a este nivel. Entonces, se suprima eso, lo que se ha malentendido y manejado por años, que son las famosas respuestas de preguntas abiertas. Entonces, no, eso es algo horrible que debería de dejar de existir y ya no debería de emplearse ese concepto. Aquí viene otro ejemplo. Con base en la siguiente situación basada en hechos reales, realice un análisis técnico considerando los aspectos que un educador especial debe tomar en cuenta. No es un niño que tiene 10 años, repito, segundo grado. Presenta miopía severa, presenta problemas de autoestima, tiene dificultad para desplazarse asociado a su dificultad visual. Tiene un diagnóstico en el que se le determinaron características del espectro autista. Y todavía, por si no quedó claro, es la dificultad para relacionarse con los demás. Ideas fijas. En escritura presenta grandes dificultades en la grafía. En matemáticas tiene un buen razonamiento lógico-matemático. Ha desarrollado gran capacidad auditiva, recurso que utiliza en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con base, en este caso, determina las evaluaciones que debe realizar, las adecuaciones a nivel metodológico y evaluación, servicios a los que se debe de referir, a nivel institucional o fuera de la misma, redes de apoyo necesarias. Entonces, le está pidiendo justamente lo que necesita. Entonces, también en este tipo de problemas debe de presentarse una tabla si es que van cumpliendo con los criterios. Entonces, por ejemplo, aquí el valor máximo para resolver este caso son 14 puntos. Entonces, se dan cuenta, repito, ya deben de dejar de existir esos famosos exámenes de preguntas abiertas que realmente no contribuyen absolutamente en nada. Pues bien, rápidamente, esto nos vamos con el más sencillo, falso verdadero, ya saben, son aseveraciones, afirmaciones, en donde deben identificar precisamente con una F o con una B si es falso o verdadero, y también se les puede presentar de la siguiente forma. Una línea para que terminen, digamos, la idea, y obvio entre paréntesis colocar la respuesta, o bien solamente colocar la oración con, colocar la letra dentro del paréntesis sin ningún problema. Nos había faltado el de ensayo. Este también se puede aplicar en niveles desde educación media superior a superior. Pero entonces es recomendable también que vaya acompañada con una tabla de aspectos a valorar para que sea más justo en la evaluación y desde luego no exista ningún problema. Obvio, para calificar un ensayo, en este caso el docente, el profesor,
debe de tener conocimientos, en este caso, sobre la estructura del discurso, para que pueda decir, ah, bueno, este párrafo sí presenta una idea principal, está justificada en este caso por ideas secundarias, o si lo quieren ver desde el punto de la lógica, esta sería tu conclusión y estas son tus premisas que sustenta tu argumento. Entonces, si ese tipo de ensayos, de este examen, este tipo de ensayo, repito, el docente es el primero que debe tener una evaluación, perdón, una instrucción muy acorde a lo que está pidiendo. Ah, sí, es que me pareció bonito lo que escribiste. No, no se está calificando lo bonito o no. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Evaluación técnica, lenguaje técnico, perdón. Evaluación histórica, causas, opiniones fundamentadas con sustento teórico y secuencia de ideas. Estos serían los elementos mínimos que deberían de evaluarse precisamente en un ensayo. Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, se fue muy rápido, pero creo que si tengo alguna duda voy a verlo. ¿Vas a verme? No está grave. Bueno, Sí. escríbeme tu duda a través de Classroom. Voy a buscarles un ejemplo de un ensayo y precisamente de una matriz de verificación. Ah, de hecho tengo una. Se los voy a compartir para que vean más o menos los aspectos que se deben de tomar en cuenta para la evaluación. Nos quedan 6 minutos, entonces prestaos atención. ¿Cuántos son ustedes? 1, 2, 3, 4. Son 5. Ah, perfecto. Entonces, como están en este orden, Lucero, Sharon y Julián, ¿me están escuchando? Lucero, Sharon y Julián. Sí, profe. Sí, profe. Ustedes van a realizar, bueno, primero que nada van a hacer una investigación. Van a investigar precisamente sobre la evaluación basada en proyectos. Evaluación basada en proyectos. Incluso, como ya me lo han compartido en otras veces, en otras materias, les han dejado proyectos. Vamos a ver si lo que han hecho corresponde a la realidad. Repito, evaluación basada en proyectos. Número 1, ustedes van a realizar esa investigación documental, que es en qué consiste. Y en una exposición de 7 minutos, a ver, 7 por 3, 21, 21 y 21, 42. Ah, entonces sí, me alcanza a evaluarlos todos en una hora. Perfecto. En una evaluación de 7 minutos, en una presentación de 7 minutos, ustedes van a construir precisamente una petición para los alumnos para que elaboren un proyecto. Prácticamente ustedes van a construir eso, una matriz de verificación para evaluar alumnos mediante la elaboración de un proyecto. Ustedes deciden el grado. Generalmente cuando hablamos de elaboración de proyectos, son desde cuarto año de primaria. Obvio, son elaboración de proyectos muy sencillos, pero si se evalúa desde la secundaria, bachillerato y desde luego educación superior. Entonces, repito, en 7 minutos ustedes van a elaborar las circunstancias para que ustedes le pidan un proyecto a un alumno. ¿Qué es lo que le pediría? Y desde luego que en su exposición, de todos modos les voy a dejar ahí las instrucciones. En la diapositiva final, pues obvio van a colocar sus fuentes de información. ¿Alguna duda, Julián, Lucero y Sharon? Al parecer no, profe, pero cualquier cosa yo me comunico con mis Perfecto, muy compañeros. bien. Como lo que vamos a pedir o vamos a poner una investigación extra, como qué es y todo eso. Ah, ya te entendí. No, digamos que yo soy tu alumno y tú me vas a dejar que elabore un proyecto. Y obvio me lo vas a explicar qué es lo que quieres, qué es las circunstancias, obvio, los criterios mínimos que deben de tener. Y ahora sí que me expliques cómo me vas a evaluar mediante ese proyecto. ¿Qué es lo que esperas? ¿Sí? De todos modos va a dejar como que ya las instrucciones bien, ¿no? Después. A ver, perdón, ¿no te escuché? Después va a dejar como lo que va a pedir.
Ah, sí, claro, claro, no te preocupes. Ahorita se lo subo en su plataforma. Gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, Mari y Andrés, ¿nos escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, a Mari y Andrés, que bueno, él no puede hablar, pero creo que sí nos está escuchando. Ustedes nos van a presentar precisamente la evaluación mediante mapas conceptuales. Entonces también, primero, deben de investigar qué cosa, bueno, ya saben que es un mapa conceptual, cómo se construye. Y ustedes nos van a presentar 2 ejemplos de lo que es un mapa conceptual y de lo que no es un mapa conceptual. Entonces ustedes van a, pues, de hecho la tienen un tanto sencilla. ¿Qué significa esto? Que van a buscar un mapa bien hecho y lo van a contrastar con un mapa mal hecho. Y ustedes precisamente nos van a explicar el proceso del cómo fue evaluado, van a justificar el porqué de su evaluación y desde luego es importante, deben de asignar una calificación. Ahora sí, los ejemplos, ustedes corren por su cuenta. Eso es. Ya lo tiene Sharon, de pronto que estoy diciendo, Mari Andrés. Creo que sí. Ah, caray, nos falta alguien aquí, ¿verdad? Vicky. Ah, bueno, pues adivinen que Vicky también le correspondería lo mismo, para que sean 3 y 3. Trabajaría O sea también que con... nosotros tres somos un equipo. O Ajá, cada quien lo va a hacer. no, van a trabajar de forma individual, cada quien ahora sí Ah, por su ok, lado. perfecto. Perfecto, muy bien. Y para todos también voy a dejar otra actividad. Esta van a entregar prácticamente en la próxima semana. Van a tener que elaborar, adivinen qué, un examen. ¿Un examen de qué? De esta materia. De hecho, hasta esta unidad, la número 5. De todos modos, les voy a subir las instrucciones. Un examen de 25 reactivos. Ya saben las condiciones. Y todas tienen que ser de preguntas abiertas. No, ya saben cómo. Ya lo acabamos de ver. Recuerden, un examen de 25 reactivos hasta lo que hemos visto hasta el día de hoy. De todos modos, les voy a subir las instrucciones. De hecho, nos quedan algunos segundos. Aprovecho para decirles muchas gracias. Cuídense mucho. Lávense las manos. Bye, bye.